Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El Bitcoin está de nuevo imparable. La criptomoneda más popular alcanzó nuevo precio histórico justo cuando se cumplen 15 años de la primera compra pagada con este activo digital. Hoy nos acompaña una experta de la compañía Bitso para poner en contexto lo que ocurre con esta criptomoneda. Tener vivienda propia sí es posible, así lo asegura la influencer y experta en financiación de inmuebles Mabel Quintero. Hoy nos explicará las claves y trucos para hacer realidad este sueño. Aliste libreta y bolígrafo. Universidades públicas en crisis financiera. La Contraloría General reveló un informe en el que se evidencian las enormes deudas y pasivos que tienen estas instituciones. Les contaremos cuáles son las más afectadas y qué propuestas de solución han surgido. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del Bitcoin, la criptomoneda más reconocida del mundo y la primera que se creó de hecho, la cual hoy vuelve a ser protagonista de las noticias y por partida doble, porque de un lado su precio alcanzó nuevo histórico y de otro lado se celebra hoy una fecha muy importante. Saluda a la doctora Juanita Rodríguez Catá, Country Manager de Bitso en Colombia. Muy buenas noches, Juanita. Buenas noches, Henry. 1.000.000 de gracias por esta invitación. Feliz de estar en Signo Pesos. Muchas gracias. Hablemos entonces en primer lugar del precio del Bitcoin, porque es que esto muestra, digamos, como lo insospechado hace muchos años de lo que iba a pasar con esta criptomoneda. Y es que mire usted, esta es una gráfica de los últimos 5 años. El Bitcoin hace 5 años costaba menos de $10.000. Hoy ya está costando, hoy de hecho alcanzó nuevo precio, $111.888, aunque luego bajó un poquito y quedó sobre $111.200. ¿Ustedes se imaginaban en algún momento que el Bitcoin iba a llegar a estos niveles tan sorprendentes? Estamos muy emocionados justamente porque este es un all-time high, como se llama, una TH, un precio histórico. Pues esto que al principio era un experimento, nosotros en Bitso llevamos 11 años trabajando por lograr que los latinoamericanos tengan Bitcoin, que tengan cripto. Al principio era un poquito arriesgado. Hoy creo que es arriesgado no entender el valor de las criptomonedas y no entender el valor y lo que está pasando con Bitcoin. Estamos hablando de una valorización de mercado de 2.2 billones de dólares. Estamos hablando de la posibilidad de ser una reserva de valor. Esto es muy distinto a lo que estaba pasando hace 15 años cuando se compraron esas 2 primeras pizzas. Pues es que mire esta otra cifra que también es sorprendente. A este récord hemos llegado después de un alza que solo en 5 años llegó a 1.050%. O sea, ¿esto qué causas tiene detrás para que el Bitcoin, que en sus comienzos, en sus orígenes, valía mucho menos de $1, hoy esté llegando a estos niveles? ¿Por qué está subiendo tanto en los últimos años el Bitcoin? Bueno, eso tiene varias razones que arrancaría por cómo está diseñado el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda que está matemática y criptográficamente diseñada para que solamente existan 21 millones de Bitcoins y para lograr que sea escasa. Es decir, una vez se hayan minado los 21 millones de Bitcoin, nadie va a poder minar ningún otro. No va a ser como el papel moneda que podemos ir a imprimir más. Y eso está definido desde la tecnología. Eso hace que haya escasez. Y aparte de eso, los mineros de Bitcoin, que son estas personas que van minando Bitcoin al resolver unos problemas matemáticos con unos computadores con muchísima capacidad, ellos al principio recibían muchos Bitcoins por minar uno. Y hay un fenómeno que sucede cada 210.000 Bitcoins minados o más o menos cada 4 años, que se llama el halving, que hace que los mineros reciban cada vez menos Bitcoins por un Bitcoin minado. En este momento, en abril del año pasado, hubo un halving y esto hace que en este momento, cada vez que se mina un Bitcoin, los mineros solamente están recibiendo 3,1 Bitcoin más o menos, después de estar recibiendo muchísimos en un inicio. Entonces, esto hace que haya escasez. Pero otro tema muy importante es lo que hemos visto que ha sucedido a partir de finales de 2023 y todo el año pasado y el 2025, que es un apoyo institucional. El Bitcoin 2.0 lo llaman algunos expertos y es este
este apoyo que ha recibido de los grandes fondos mundiales como BlackRock haciendo ETFs de Bitcoin, el apoyo institucional que ha recibido también al volverse el centro de campañas políticas y el hecho de que Estados Unidos cambió su visión regulatoria de una regulación por enforcement, como lo llamaban, es decir, con una serie de denuncias y demandas, a tener una visión desde la innovación y hablando de Bitcoin como la posibilidad de tener reservas en Estados Unidos y en otros países y reservas estatales con Bitcoin. Entonces yo creo que esto ha sido lo que ha permitido que estemos hablando de la posibilidad de tener estos precios. En estos últimos días, dos situaciones en particular. La aprobación en el Senado de la ley Genius que permite ya tener una regulación específica para las monedas estables, pero también el hecho de que otros grandes institucionales del mundo, JP Morgan, Morgan Chase, estén empezando ya a permitirle a sus clientes comprar Bitcoin y acceder a criptoactivos de esta manera. La otra noticia por la que es protagonista hoy el Bitcoin, Juanita, es porque precisamente hoy se cumplen 15 años de algo que hoy día se llama el Bitcoin Pizza Day. Cuéntenos un poquito de manera breve qué fue lo que pasó hace 15 años con esto del Bitcoin y un par de pizzas por ahí. Claro que sí. Hace 15 años, un entusiasta, un desarrollador, pero que era minero de Bitcoin también, el señor Laszlo Hanyecz, puso en un foro de entusiastas de Bitcoin que quería pagar 10.000 Bitcoins por dos pizzas. Puso así, quiero dos pizzas grandes, además para que me alcance para el desayuno de mañana. Eso lo puso el 18 de mayo de 2010 y 4 días después otra persona en este foro de internet le respondió y hicieron una transacción y al señor le llegaron sus dos pizzas grandes a la casa. ¿Qué tiene importante esto aparte de ser una noticia bonita y que a uno lo hace reír? Realmente lo importante es que pasamos de tener una moneda de internet, una moneda digital, que era básicamente un experimento que pasó de la teoría a la práctica. Logramos que se comprara algo del mundo real con esta primera moneda digital, con este primer caso de uso de la tecnología blockchain. Y a partir de ahí, pues mire todo lo que ha pasado. No solamente hoy uno puede comprar una casa con Bitcoin, sino que ha cambiado un poco el caso de uso para hablar de Bitcoin como esta moneda de reserva de valor. Y esto que fue como una anécdota en esa época, pues marcó el primer paso para lo que estamos viendo hoy en día con los Bitcoin. No, pues es que más allá de la anécdota y de la nostalgia que encarna esto, es que mire usted las cifras. Esos 10.000 bitcoins que se pagaron por dos pizzas hace 15 años valían en esa época $41. Esos mismos 10.000 bitcoins hoy representa un valor de 1.118 millones de dólares. O sea, esto se sale ya de toda proporción y creo que mucha gente se debió haber enriquecido quienes compraron cuando era muy barato viendo pues ahora los precios por los que se está pagando por un Bitcoin, ¿verdad? Exactamente, pero cuando usted le pregunta a este señor Laszlo, oigan, qué dolor haber salido de esos 10.000 bitcoins, él no lo ve así, porque para él fue probar que Bitcoin tenía una utilidad real en el mundo real. Pero hoy en día, pues con ese valor usted puede comprar equipos de fútbol, el Manchester United, y además le sobra plata. Entonces, evidentemente de lo que estamos hablando es algo muy impresionante. En esa época no es que uno dijera que esos 10.000 bitcoins costaban $41, sino que $41 costó la pizza, las dos pizzas que le mandaron. Entonces, ni siquiera había una valoración real en ese momento. Y miren lo que estamos hoy en día. No, pues imagínese, estos 1.118 millones de dólares para hacer cuentas rápidas son mucho más de 4 billones de pesos. Imagínese usted lo que cualquier gobierno, cualquier empresa y mucho más cualquier persona podría hacer con toda esa cantidad de dinero. La pregunta de muchos es ahora si todavía es momento de invertir en Bitcoin, porque como veíamos por aquí, el Bitcoin pues ha llegado a niveles récord de aproximadamente $111.000 y un poco más. La gente se pregunta, ¿pero qué? ¿Eso seguirá subiendo todavía? Hay gente que la apuesta a precios, entiendo, muchísimo más altos que estos, ¿verdad? Sí, señor, y sin hacer ningún tipo de invitar a la gente a invertir en Bitcoin, lo que dicen los expertos es que puede seguir subiendo justamente porque viene más apoyo institucional por la misma diseño que mencionaba yo al principio de la tecnología. Entonces, yo creo que nunca es mala idea entender y en meterse en estos temas. Ahora, muy importante entender también que es un mercado volátil y lo hemos visto durante los años, pero al parecer lo que dicen los expertos es que a largo plazo tiende siempre a subir.
le pediría 60 segundos de consejos para la gente que viendo todo esto va a salir corriendo a ver dónde puede comprar bitcoins, pero sabemos, si usted lo advirtió, hay que tener cuidado, esto no es de locura, no es de demasiado entusiasmo, sino hay que también analizar y pensar. En 60 segundos, ¿qué consejo le daría usted a una persona que hasta ahora se está aproximando a este mundo del bitcoin? Bueno, pues primero invertir en una plataforma legítima, una plataforma regulada como Bitso, que pueden descargar y empezar a invertir a partir de $10. Es decir, uno no tiene que tener toda la plata completa para comprar un Bitcoin, cada vez más difícil, sino uno puede comprar poco a poco. Otro mensaje muy importante es que uno puede comprar criptomonedas, es con lo que le sobra. No es la idea salir tampoco a vender la casa, a gastarse la plata del arriendo para invertir en cripto, porque es muy volátil, es un mercado muy volátil y lo que dicen los expertos es que además Bitcoin es pensándolo a largo plazo. La gente que sabe de esto dice, oiga, invierta un poquito, de pronto lo que le sobre todos los meses y déjelo ahí. O si usted es mucho más experto y está mirando cómo suben y bajan las monedas, pues dedíquese a eso y aproveche, digamos, temas de arbitraje con las monedas como si lo estuviera haciendo con la bolsa de valores. Eso es un tema muy importante. Y cuidado con caer con promesas de rentabilidades locas. Nadie le puede prometer una rentabilidad. Si alguien le dice, mire, salió un nuevo criptoactivo y esto en un mes va a tener un 40% de rentabilidad, no les crea. Trate de evitar esas ganas, ese FOMO que nos genera ahorita ver estos valores y que nos queremos meter en todo y vender la plata mejor dicho, meter toda la plata que tenemos en esto. Trate de respirar y hágalo poco a poco, tratándose de educar y de entender el proyecto de criptoactivo en el que se va a meter y pues haciéndolo con mucha cautela y aprovechando también, como le digo, plataformas reconocidas. Juanita, muchas gracias por esas explicaciones y bueno, fascinante esto, tendremos que seguir hablando seguramente más adelante. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Mil gracias por la invitación. Hacemos así una breve pausa, pero les tenemos preparado un tema muy interesante con Víctor Grosso, el gasto de los hogares colombianos. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Para la mayoría de personas tener una vivienda propia es parte de sus sueños, pero algunos no saben cómo organizarse y planear para conquistar esta importante meta. Les tengo invitada especial, es Mabel Quintero, especialista en financiación de vivienda, creadora del curso Construyéndote con tu vivienda propia de Camacol, muy activa, por cierto, en redes sociales enseñando sobre estos temas. Mabel, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué es tan difícil cumplir este sueño de tener una vivienda propia? En realidad es la cosa más grande que tenemos los seres humanos mundialmente, entonces siempre vamos a creer que genera mucha más dificultad porque es el artículo más costoso que compramos en la vida y muchas veces los sesgos los tenemos en nuestras creencias que transmitimos de generación en generación. Y por supuesto, algo que nos acompaña y nos acompañará toda la vida, que es el miedo. Entonces hay que trabajar bastante en la mentalidad, hay que trabajar bastante en la organización de las finanzas y hay que hacerle así sea con miedo. Sabiendo que una vivienda es algo que uno compra casi que para toda la vida, por lo general es así, ¿uno debe apuntarle de una vez a la casa de sus sueños? ¿O es mejor ir digamos, de poco a mucho, comprando una vivienda de acuerdo con las capacidades que uno tenga y luego ir mirando cómo la va mejorando? En realidad la historia de todos es individual. Hay personas que desde el principio pueden comprar la vivienda de sus sueños, pero la mayoría de personas no podemos comprar la vivienda de los sueños. Yo siempre le digo a las personas, imagínate tu vivienda, el valor, la tienes, listo. Saca un post de esa vivienda, ponlo en tu computador, en el espejo donde te maquillas, en el escritorio, en el closet, es tu ancla, para allá vas. Pero hoy tienes que hacer algo para llegar allí. Entonces lo que debemos de hacer es comprar lo que actualmente tenemos la capacidad de pago y inicialmente va a ser la cuota inicial de nuestra casa de los sueños. Es como si fuéramos para el segundo piso y tenemos que pasar por la primera escala. Entonces muchas veces las personas son como, ay sí, y luego la compro, y luego ¿cuándo? Cuando seas más adultos, cuando hayan más responsabilidades, cuando ya no hayan subsidios y cuando quizás sea mucho más difícil recolectar una cuota inicial. Si empezamos joven, pues es mucho más fácil llegar a la casa de los sueños. Pues usted acaba de mencionar las dos palabras que encarnan el mayor problema de todos los que quieren tener casa propia. Cuota inicial.
puedo pagar la cuota, dicen muchas personas, la cuota mensual, pero no tengo los X millones de pesos que me vale dar para la cuota inicial. ¿Cómo ahorrar para una cuota inicial? Y tú acabaste de tocar una problemática que resulta siendo de pronto más social que cualquier cosa, y es como el punto de que todavía aún no comprendemos cuando salimos de la universidad que el dinero o los ingresos que percibimos tienen dos usos. Uno es el gasto y lo hacemos excelente, tenemos 5 en este, y el otro es la inversión, que no entendemos que del dinero que recibimos hay un porcentaje que es para que haga más hijitos y genere más dinero. Entonces lo primero es como cambiar esa mentalidad y comprender que de lo que recibo no me puedo gastar todo. Uno poco a poco va aprendiendo. Otra de las filosofías o metodologías de las finanzas personales es también tratar de generar ingresos adicionales. A mí me encanta hacer las dos, o sea, como bajarle a los gastos, sacar unos recursos para invertir y capitalizar y por supuesto generar más ingresos. Entonces, la cuota inicial es algo que nos cuesta a todos, es atípico que una persona tenga la cuota inicial y es normal, o sea, como que lo primero que hay que decirle a todo el mundo es que los millonarios empezaron sin nada, entonces tienen la primera cualidad, tener nada. A partir de aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a coger hábitos y en este caso las constructoras nos traen como un regalito que es la cuota inicial envuelta en un papelito. Tú nunca has ahorrado, quizás todo lo que has recibido te lo has gastado. Este papel de regalo te lo entrego. Te voy a generar hábitos, te voy a construir patrimonio y vas a quedar con algo que va a satisfacer un bien primario tuyo. ¿Esto podría entonces implicar algo de disciplina, digamos, financiera, de pronto de despojarse de muchas cosas que a veces gastamos y por ahí se nos va la plata, como cortar con esos barriles sin fondo? En Construyéndote con Vivienda Propia, yo todas las clases les menciono que quizás van a tener que ver mucho más Netflix y comer más crispetas para poder atalajarnos y generar ese hábito que debíamos de tener desde jóvenes, pero que normalmente no nos inculcaron porque no nos dan finanzas personales ni cómo generar riqueza. Pero hay programas educativos como Camacol, que tiene este programa que la intención es generar como esa conciencia y generar nuevos hábitos en los consumidores de vivienda, pero en los colombianos en general. Hay mucha gente que se queja, bueno, es que ahorita no hay subsidios para que le ayuden a uno, o hay más pocos, digamos, subsidios para comprar vivienda de interés social. Pero bueno, entiendo que las cajas de compensación familiar también otorgan subsidios, en ocasiones las alcaldías, en ocasiones las mismas constructoras hacen rebajas, digamos, de parte del precio, o se puede comprar sobre planos. Hay que, digamos, echarle el ojo a todas esas estrategias. Sí, yo siempre digo que hay que buscarle la comba al palo. En realidad, sí hay subsidios, no, en ese momento no hay recursos de pronto de mi casa ya, pero por ejemplo los departamentos, los municipios, las cajas de compensación siguen teniendo subsidios. Muchas empresas se unen como a ese bienestar del empleado, también entregan subsidios. Entonces ahí ven las personas, uno habla con ellos y ellos repiten lo que socialmente escuchan. Pero yo les digo, según tus ingresos, tú no accedías a mi casa ya. Ay, ¿cómo así? Yo si te estás poniendo un sesgo y tú eres el que te estás alejando de satisfacer una necesidad básica primaria por un sesgo y por algo que repetiste, pero que ni siquiera has explorado si sí te aplicaba o no el hecho de que esto ya no existiera. Entonces muchas veces hay que ir más a lo profundo para en realidad hacer terrenal estos sueños, que la casa no solamente es un sueño de los colombianos, sino también, obvio, es una necesidad primaria básica, como el cepillo de dientes y el papel higiénico. No es algo que chasqueando los dedos va a aparecer, que hay que construir en familia, que vamos a generar hábitos nuevos, pero que nos vamos a pasar de una isla de no tener casa propia, de generar de nuestros ingresos un gasto bastante grande, porque ¿quién no va a querer quitar ese gasto, cierto, del bolsillo de los colombianos? Uno sí quiere quitar eso. Y como que ese arriendo no se vaya a construir nada, sino que se vaya a construir mi casa, pero adicional que me deje sin ese gasto mensual. Entonces hay que hacerlo de manera consciente, hay que hacerlo con miedo, hay que hacerlo educado para que no existan estos desistimientos y por supuesto también la deuda, que es una parte fundamental para los colombianos comprar, también la tenemos que saber manejar, comprender qué es el UER, el pesos, cómo yo puedo abonar a mis créditos, cómo puedo hacerlo de la mejor manera para mi bienestar, porque la deuda, la vivienda, los constructores, ustedes los comunicadores están para que la sociedad esté mejor. ¿Por qué no nos apalancamos de ellos y dejamos de decir como tantos sesgos o repetir esas conductas sociales? Mabel, viene un evento en junio muy importante que organiza Camacol, se llama el Encuentro Nacional de Ventas, entiendo yo
que personas como usted van a estar allí, incluida usted por supuesto, para enseñarle a los colombianos eso, cómo realizar el sueño de tener una casa propia? Sí, la intención de este espacio es formarnos, especializarnos, humanizarnos en este proceso de acercar al colombiano de a pie a este sueño de tener casa propia. Allí están los comerciales de Colombia, que están en las constructoras, directores comerciales, los comerciales que tienen contacto directo con las personas, con la intención de hacerlo mejor, que este país cada vez lo haga mejor, que humanice más la venta, que acerque más, que también utilicemos la tecnología, porque a veces uno dice, pero es que yo no necesito eso, pero claro, es porque yo no estoy comprendiendo qué tanto me va a aportar en la vida. Entonces, entre mejores comerciales seamos, más vamos a acercar a ese colombiano de a pie a que tenga bienestar con su casa propia. Pues nos veremos entonces, Mabel, en este evento de Camacol, el Encuentro Nacional de Ventas. Muchas gracias por estar en Signo Pesos y explicarnos estos temas tan interesantes. Muchas gracias a ti. A usted, Mabel, muchas gracias. Nueva pausa, pero al regreso les tenemos datos interesantes sobre los sistemas de metro más antiguos en el mundo. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso para hablarnos en esta noche del gasto de los hogares. Don Henry, muy buenas noches para los televidentes. Buenas noticias hoy con este indicador que cada mes revela la firma Radar, que siempre hace un seguimiento muy cuidadoso a cómo gastamos los colombianos, cuánta plata gastamos y en qué gastamos. Y ese reporte lo que dice, y lo ponemos así, crecen otra vez los gastos de los hogares colombianos, porque en abril, don Henry, se ajustaron 7 meses consecutivos de crecimientos en este indicador, en el consumo de los hogares colombianos. O sea, cada vez estamos gastando más plata las familias. Más plata y comprando más cosas también, es lo que nos dice la firma Radar. Este es el dato de abril, gastamos en nuestras cosas, en nuestro diario vivir, 88,8 billones de pesos, y aquí hubo un crecimiento del 3,25%. Esto es muy importante porque el gasto de los hogares colombianos tiene un peso muy relevante dentro de la actividad económica del país, y al final la conclusión, lo que dice la firma Radar, es que todos nosotros estamos jalonando esa reactivación que viene presentando la economía colombiana. ¿Por qué se viene reactivando el gasto? Hay un efecto estadístico, porque llevábamos primero 23 meses de caídas consecutivas en el gasto de los hogares colombianos cuando se desaceleró tanto la economía, y como que se llegó a un piso y se cambia de tendencia. Digamos que es algo natural que ocurre a veces cuando se acaban unos ciclos en cualquier indicador que tiene como una serie de tiempo. Además también está influyendo mucho la caída que ha tenido la inflación. Por eso les decía, son 7 meses de crecimientos en los gastos de los hogares, la caída reciente que ha tenido la inflación y también las tasas de interés. Eso permite que los colombianos pues digamos se sientan con mayor tranquilidad a la hora de gastar. También se vienen reactivando los créditos para autos y para motos y para bienes durables, y esto también tiene un efecto importante sobre este indicador. Y el dato de remesas y de café, no porque estemos comprando más café, sino por las exportaciones de café que vienen creciendo, es el sector protagonista, y eso está generando un ingreso muy importante para las familias cafeteras y se traduce en un mayor gasto desde esos sectores y desde los hogares de esos sectores. Y las remesas, pues porque son históricas, cada vez están creciendo más, y bueno, eso se traduce en muchos casos en consumo, y todo eso sumado ha generado una reactivación en el gasto de los hogares colombianos, de acuerdo con la firma Radar. Pues siempre será muy positivo escuchar estas cifras, don Víctor, y que los hogares tienen capacidad para gastar cada vez más. Sí, señor. Muchas gracias por los datos. Donde sí, don Víctor, no hay muy buenas noticias es por el lado de las universidades, porque la Contraloría General emitió una alerta por la compleja situación financiera que están atravesando precisamente las universidades, sobre todo las públicas. Las deudas allí superan los 8 billones de pesos. El gobierno insiste en que se necesita una nueva ley de financiamiento. 3 de las principales universidades del país hoy reflejan la situación que viven las instituciones públicas de educación superior. Las universidades Nacional del Valle y de Antioquia acumulan una deuda de 8.3 billones de pesos, según la Contraloría. El vicerrector de la Universidad Nacional asegura que la institución sí acumuló esta deuda de 4.5 billones de pesos de pasivos pensionales históricos. Sin embargo, reconoce que hoy necesitan más recursos para mejorar el funcionamiento.
se muestra la necesidad que tiene hoy la Universidad Nacional de Colombia de recursos cercanos a 1.4 billones de pesos para que la Universidad Nacional de Colombia pueda seguir aumentando su cobertura y pueda seguir aumentando el número de cupos que se ofrecen a las y los estudiantes en el país. El llamado se extiende a Antioquia, en donde la comunidad académica también lanza un SOS para que se garantice el presupuesto futuro de la educación superior. Lo que queremos es que se haga una política de Estado y que haya una verdadera reforma al modelo o a la ecuación que permite la corrección de la línea base presupuestal de las universidades. Hay que reconocer que actualmente el gobierno hace esas transferencias. ¿Pero qué responde el Ministerio de Educación? ¿Hacen falta recursos para garantizar la operación? Se han venido girando los recursos y particularmente en el caso de este gobierno se ha comprometido a través del Plan Nacional de Desarrollo un aumento de las finanzas de las instituciones públicas. ¿Están en riesgo esos programas como matrícula gratuita o el mismo incremento salarial de los docentes? No se encuentran en riesgo, hay que decir que la ley ha determinado la política de gratuidad como una política que debe mantener una permanencia. Según el ministerio, este año el sector de educación superior tiene garantizados 12 billones de pesos del presupuesto de la nación para la continuidad de programas académicos. Y antes de despedirnos los dejo con este dato: metros más antiguos en el mundo. El primero de todos, el de Londres, que fue creado, empezó operaciones en 1863, el de Chicago en 1892, el de Budapest en Hungría 1896, el de Glasgow en Escocia 1896 también, el de París en el año 1900 y el de Boston en 1901. En Colombia, como ustedes saben, apenas estamos con un metro, que es el de Medellín, no tan antiguo, y el de Bogotá, que apenas está en plena construcción. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.